Dentro del parágrafo tercero, Schopenhauer hace una primera división entre los dos tipos de representaciones, intuitivas y abstractas. Hace una explicación de las intuitivas y de su carácter a priori, y expone cómo es que éstas participan del principio de razón suficiente. El ser humano, a diferencia de otros animales, posee no solo una, sino dos formas de representación, una subordinada a la primera, intuitiva y abstracta. Dice Schopenhauer, la principal diferencia entre todas nuestras representaciones es la que se da entre las intuitivas y las abstractas. Cierro la cita. Las representaciones intuitivas son aquellas que pertenecen al conocimiento inmediato, es decir, a lo que es visto directamente dentro de un espacio y un tiempo, incluso las mismas dos formas de manera a priori. Dice Schopenhauer, esta, la representación intuitiva, abarca todo el mundo visible o la totalidad de la experiencia junto con sus condiciones de posibilidad. Cierro la cita. Con condiciones de posibilidad, Schopenhauer se refiere a la intuición pura, es decir, su forma meramente a priori y al margen de cualquier contenido, cualquier objeto. Esto implica que, como todo objeto de la experiencia está atravesado por estas intuiciones y sigue sus reglas sin excepción, debe ser una prueba más de que éstas son presupuestas por él, y que por tanto deben existir de forma a priori en la mente. En breve, las representaciones intuitivas son aquellas que se conocen de manera inmediata, aquello que se encuentra dentro de un tiempo y espacio, así como el tiempo y el espacio mismos. Intuiciones puras. Estas intuiciones puras, es decir, al margen de toda experiencia, son posibles porque se encuentran a priori en la mente y, por tanto, como todo objeto las presupone, deben considerarse anteriores a él. Pero además de esa característica, la de que sean a priori perfectamente conocibles al margen de toda experiencia, Schopenhauer añade una observación más respecto a las intuiciones puras del tiempo y el espacio, y esta es que participan, como todo componente del mundo como representación, del principio de razón suficiente, a cuya forma específica en este caso da el nombre de razón del ser y que es en el tiempo la sucesión de momentos y en el espacio la situación de sus partes, las cuales se determinan recíprocamente hasta el infinito. Detengámonos un momento en esos dos conceptos, sucesión y situación. Con estos quiere decirse, por un lado, que en el tiempo al que corresponde la sucesión, existe una constante determinación del presente, es decir, que es antecedido y antecesor, es causa y efecto. Es efecto respecto a una causa, el pasado, y causa respecto a un efecto, el futuro. Por el otro lado, también el espacio se encuentra en una condición semejante, pues dentro de él cada parte se encuentra en una situación respecto de otras, es decir, X se encuentra relativamente lejos de Y, efecto, porque Z se halla a menor distancia de Y, causa, o los lados de un triángulo son de una misma longitud, efecto, en cuanto que sus ángulos se interdeterminan en igual magnitud, causa. Y esto ocurre de igual manera en la unión de ambas intuiciones, en la causalidad, dice Schopenhauer. Tanto el tiempo como el espacio, y del mismo modo que el espacio, también todo lo que está en él y en el tiempo a la vez, por tanto, todo lo que procede de causas o motivos, solo tiene una existencia relativa, esto es, existe solo por y para otro de la misma naturaleza, es decir, para otro que existe de manera igualmente relativa. Cierro la cita. En el mundo como representación, todo es solo en cuanto mantiene una relación con otros de su misma naturaleza. Esto quiere decir que, independientemente del principio de razón dentro del que nos movamos, causalidad, razón del conocer, razón del ser, motivo, todo es ambas cosas, determinado y determinante. Me explico. En el caso de la causalidad, es decir, en el mundo de lo tangible o material, cada acontecimiento o alteración que ocurre tiene una causa, de la cual dicho acontecimiento es efecto, pero además este efecto pasa a ser a su vez causa de un nuevo efecto, y así ad infinitum. El siguiente caso, en el de razón del conocer,
Donde se manejan conceptos abstractos, cualquier proposición depende de algo más, ya sea otra proposición anterior a ella o una intuición de la cual se formó, y a su vez, esta proposición puede dar paso a otra proposición. En breve, todo el mundo como representación es en cuanto se encuentra en una relación relativa, como determinante y como determinado. Resumiendo el parágrafo tercero, en el mundo como representación existen representaciones intuitivas y abstractas. Las representaciones intuitivas, tema que se desarrolla aquí, son aquellas en las que el conocimiento no está mediado por conceptos abstractos, es decir, es un conocimiento directo que puede ser tanto de un objeto que se encuentra atravesado por tiempo y espacio, como de las intuiciones puras de tiempo y espacio. Pero estas intuiciones puras se encuentran en la mente ya a priori, es decir, son anteriores a cualquier experiencia. Además, tiempo y espacio, que forman parte del mundo como representación, también participan del principio de razón suficiente, en este caso de razón del ser. Esto significa que se encuentran en una relación de relatividad con otro, de su misma naturaleza. El tiempo tiene una asociación, el espacio una situación, es decir, tal y como ocurre en la relación causa-efecto, estos se comportan como determinados y determinantes.